¿Tuviste chikungunya y continúas con dolor? Hoy vamos a revisar algunos puntos muy importantes que tienes que tener en cuenta y que tienes que informar a tu médico al momento de acudir a la consulta. Primero, ¿cuándo fue la fecha de inicio de los síntomas? Porque esto marca desde cuándo estamos hablando de una etapa aguda, subaguda o crónica, y según esto definimos también parte del diagnóstico y obviamente todo el tratamiento. ¿Cuándo empezó el primer síntoma? Marca el inicio de la fase aguda. Dolor articular, fiebre, cansancio, decaimiento, por ejemplo. Es cuando el virus está presente en el cuerpo, recuerda. Después de esta etapa, a partir de las 2 semanas hasta el tercer mes, hablamos de etapa subaguda y después del tercer mes de etapa crónica. En cualquiera de estas etapas puede haber manifestaciones en las articulaciones con dolor e inflamación o dolor también en los tendones con dificultad a hacer puños, síntomas neurológicos como adormecimiento, tipo por ejemplo síndrome del túnel carpiano, adormecimiento entonces en las manos, también en los pies, en los codos o en alguna otra parte del cuerpo. También puede haber dolor generalizado, mucho decaimiento, cansancio, fatiga, exacerbación de dolores previos como las personas que han tenido artrosis, que pueden tener un dolor, por decir, en la rodilla, y este puede aumentar después de haber tenido chikungunya. Obviamente, si la persona tenía una enfermedad autoinmune o tiene una enfermedad autoinmune como lupus o artritis, estas enfermedades se pueden brotar, se pueden reactivar si es que estaban dormidas y requieren ajustes de medicación. Con fines prácticos, siempre es bueno definir cuál es la característica clínica principal que tiene el paciente, porque puede tener síntomas mezclados. Entonces, dentro de esto, dentro de mi práctica clínica habitual, he considerado fenotipos clínicos que son las características principales que tienen los pacientes al momento de la evaluación y que esto me define cuál va a ser mi pauta de tratamiento y seguimiento al paciente. Dentro de esto es importante definir si el paciente tiene inflamación o no, si es que tiene artritis o no. Entonces, ¿cómo evalúo esto? Primero, si tiene dolor articular o hinchazón en alguna articulación que se ponga rojo o caliente, síntomas inflamatorios como rigidez de las manos en las mañanas, con dificultad de hacer puño o dificultad de elevar los hombros, sobre todo en personas mayores de 50 años. Es muy frecuente la artritis en hombros y cadera, artritis en tobillo, rodilla o también alguna otra articulación. Se puede afectar cualquier articulación en chikungunya. Una vez definimos si está inflamado o no, definimos los otros síntomas que pueden estar presentes, que les decía hace un momento, síntomas neuropáticos que son bastante frecuentes, síntomas mecánicos con tipo osteoartritis, por ejemplo, síntomas de mucho dolor generalizado también, similar a una enfermedad llamada fibromialgia, o muchos síntomas de cansancio o síntomas mezclados. Una vez definimos esto, vemos la pauta de tratamiento que debe de tener la persona que está afectada por la enfermedad. Uno de los fenotipos o características clínicas más frecuentes que vemos en la etapa subaguda es la artritis, mucha inflamación. Esto se trata con antiinflamatorios, inicialmente con antiinflamatorios no esteroideos, sino es muy importante la artritis, y con rehabilitación. Si no responde a estos medicamentos, se utiliza dosis bajas de corticoides por tiempo corto, obviamente evaluando todos los efectos adversos que pueda tener y las patologías presentes que tenga la persona, porque muchas veces se tiene que ajustar el tratamiento de enfermedades concomitantes, como por ejemplo diabetes o hipertensión, puesto que puede descompensar estas enfermedades el uso de estos medicamentos. También en personas que tienen osteoporosis o antecedentes de fracturas, también hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos y limitarlos por tiempo muy corto con ciertas consideraciones que tiene que hacer el médico. En la etapa subaguda, en el 70% de las personas este tratamiento es efectivo, pero hay un 20 a 30% de las personas que, a pesar de recibir el tratamiento, puede llegar a entrar en una etapa crónica. ¿Cuáles son los factores? No medicar a tiempo, dejar que la inflamación persista. Se ha visto que el sexo femenino es un factor predisponente también. Fumar o la presencia de enfermedades autoinmunes previas. Es así entonces que si la persona entra en una etapa crónica ya después del tercer mes y persiste con inflamación, ya no es suficiente a las otras medidas de tratamiento. Hay que iniciar fármacos modificadores de la enfermedad similar a
la artritis reumatoide, que es una de las patologías inflamatorias, artropatías inflamatorias, las llamamos nosotros, más conocidas. Es así entonces que los signos de alarma que tú tienes que tener para acudir inmediatamente al médico son hinchazón de las articulaciones, rigidez de las articulaciones en las mañanas, manos, hombros, tobillos, rodillas, caderas, que dure más de media hora, más de una hora, una limitación muy importante a las actividades que tengas de la vida diaria. Vestirse, bañarse, comer. Veo muchas personas que están con mucha inflamación articular, con mucha limitación a las actividades diarias. Esos son las pautas, los puntos más importantes que tienes que tener para acudir inmediatamente al médico. Y obviamente otra pauta de alarma muy importante es si es que tienes persistencia de los síntomas más de 3 meses. Recuerda que las características del chikungunya es como un serrucho. Puedes tener picos de mucha mejoría y después decaimiento, pero esto se va espaciando y a medida que pasa el tiempo vas a tener más periodos libres de síntomas, más periodos de mejoría que inicialmente. Se calcula que muchas personas pueden persistir con síntomas 3 a 6 meses después de iniciada la infección aguda o incluso más tiempo. Pero lo que te tiene que marcar como pauta de complicación importante en esta enfermedad es la presencia de inflamación. Si tienes presencia de inflamación, no esperes que esta se vuelva crónica, que produzca daño articular crónico y que de esta manera sea irreversible. Consulta con tu médico reumatólogo para que pueda definir cuál es el diagnóstico más adecuado de la afectación que has tenido por el chikungunya y de esta manera definir el tratamiento. Entonces, con todas estas explicaciones, fíjate que el tratamiento no es el mismo en una persona que otra que ha tenido chikungunya. Por eso no saques el tratamiento de las redes sociales, no saques el tratamiento del vecino o de la farmacia o de un amigo. Tú acude a tu evaluación porque esto puede cambiar el pronóstico para toda tu vida.